Eh, Buenos días, mi nombre es Fernando Ábalos y les voy a realizar una presentación acerca de la evaluación del impacto de unos mecanismos de privacidad en el rendimiento de unos modelos de anti-spoofing facial. Siguiente. Entonces, acá tengo la agenda propuesta. Primero voy a dar la introducción a objetivos de la investigación en general. Voy a dar una breve revisión acerca de qué consisten estos mecanismos de privacidad, a qué niveles operan, cuáles particularidades tienen y, más importante aún, cuáles son las métricas concretas de evaluación que se deben tomar en cuenta a la hora de emplear estos mecanismos. Luego vienen como las partes más importantes de la investigación, que están divididas en dos. La primera es la selección de los mecanismos. Acá explicaré cuáles fueron las métricas que utilicé, cuál fue la metodología y cuáles son las conclusiones que a priori se pueden extrapolar. Y en segunda parte, pues tengo todo un proceso de fine tuning con estos mecanismos de privacidad para tres arquitecturas concretas de anti-spoofing facial. Y luego ya vienen las otras dos secciones que son más naturales, que hacen referencia a la evaluación, cuáles fueron los esquemas que se siguieron y finalmente cuáles son las conclusiones que yo puedo resaltar de la investigación. Sí, siguiente. Entonces, bueno, empezando desde primeros principios, los modelos de anti-spoofing facial detectan rostros y determinan si corresponde a un rostro auténtico o a una falsificación. Siguiente. Estos modelos por lo general se entrenan con datos crudos en el sentido de que son rostros de personas reales que no tienen ningún tipo de preprocesamiento. Eso implica que no hay garantías de privacidad y bueno, digamos que eso desde una perspectiva ética puede traer algunos problemas respecto al debido uso que se le dan a los datos y cómo se están manejando. Siguiente, que es exactamente lo que pongo acá. Entonces, digamos que el aliciente que se genera a través de esto es que uno podría investigar si uno puede aplicar mecanismos de privacidad a estos insumos, que en este caso son los rostros, y ver si esto degrada de una manera considerable el rendimiento de los modelos de anti-spoofing facial. Siguiente. Entonces, acá los objetivos son tres transversales. El primero es evaluar el rendimiento de los mecanismos de privacidad antes de que se, por así decir, se incrusten en los modelos de anti-spoofing facial. Luego se realiza todo un proceso de fine-tuning de estos mecanismos de privacidad sobre unas imágenes que luego van a retroalimentar unos modelos. Y el tercer objetivo es, bueno, comparar cómo funcionarían estos mecanismos de privacidad entre un modelo baseline y pues un modelo enriquecido. Listo, entonces ahora si vamos con los mecanismos de privacidad. Pues bastante literatura acerca de ellos, concretamente el nombre que se les da en inglés es Biometric Privacy Enhancing Techniques. Si quieres, continúa. Estos se aplican generalmente en tres niveles. El primero es al nivel de imagen, es decir, yo cojo la imagen, le aplico un filtro y pues tengo ahí una imagen transformada que supuestamente da unas garantías de privacidad, a pesar de que hay una reducción en la utilidad biométrica. También lo tengo a nivel de representación, que puede ser, por ejemplo, coger la imagen y generar un embedding y sobre ese embedding realizar algún tipo de transformaciones, o también podría ser, digamos, un tipo de encriptación. Yo simplemente cojo la imagen, genero una encriptación y ahí tengo algunas garantías de que si yo aplico X o Y operaciones, pues eso va a tener sentido, incluso si yo no sé cuál es la imagen original. Finalmente tenemos el otro nivel, que es el de inferencia, que uno puede realizar o puede garantizar privacidad a través de un modelo, pues bueno, naturalmente asistido por unos datos, y bueno, con unos ensamblajes bien sofisticados, uno puede dar ciertos niveles de privacidad respecto a cómo se realiza la inferencia. Digamos que a esta familia de técnicas haría parte todo lo referente a la privacidad diferencial. Entonces, acá pues, tengo una imagen para que más o menos vayan orientándose. Uno siempre, bueno, captura los datos. Acá, digamos que está el nivel de imagen, nivel de representación y nivel de inferencia. Siguiente. Entonces, acá como que el disclaimer que hago muy grande para la investigación es que me centré exclusivamente en mecanismos de privacidad que se centran en el nivel de imagen, porque generalmente las técnicas de nivel de imagen son técnicas computacionalmente simples. Eso implica que son un buen primer intento para revisar si los mecanismos de privacidad se pueden meter a los modelos de anti-spoofing facial de manera relativamente fácil. Listo, entonces ahora digamos que para las técnicas de enriquecimiento de privacidad a nivel de imagen hay dos métricas, o bueno, dos cualidades muy importantes que uno debe analizar. La primera es qué tanta ganancia en privacidad se obtiene a la hora de yo aplicar esa técnica. Y la segunda es, si yo aplico esa técnica sobre un conjunto de imágenes,
qué tan reducida se ve la utilidad biométrica que van a tener las imágenes. Lo que son preguntas intuitivas porque, bueno, si yo cojo un filtro y el filtro digamos que es bien agresivo, pues bueno, va a tener una muy buena ganancia en privacidad, pero la utilidad biométrica naturalmente se va a ver reducida. Entonces, siguiente. Entonces, las métricas concretas que se proponen para medir estos dos atributos se encuentran en la literatura y la primera es ganancia en privacidad. Lo que uno debe contemplar acá es que, bueno, uno entrena a un reconocedor sobre un conjunto de datos de varios individuos y luego lo que uno mide es esta ecuación asistida por dos partes importantes. La primera es el rendimiento en reconocimiento de las imágenes de los sujetos, pues con los filtros, y también uno contempla cuál sería el rendimiento en reconocimiento de las imágenes sin aplicar los filtros. Esto está garantizado que esté entre 0 y 1, por lo que es una buena métrica para realizar comparaciones a posteriori. Luego, si vamos con una métrica un poco más rimbombante, que en inglés se llama Structural Similarity Index Measure, y palabras más, palabras menos, mide qué tanto se parecen una imagen y la otra, y digamos que eso es un proxy para medir la utilidad biométrica, porque si yo le aplico un filtro, digamos que el filtro no fue tan agresivo, pues digamos que de acuerdo a este índice las imágenes se van a aparecer. Esta métrica arroja un resultado entre -1 y 1, por lo que para objetivos de mi investigación tuve que normalizarlo, simplemente sumando por 1 y luego dividiendo entre 2, para que ya estén las métricas entre 0 y 1. Ahora sí vamos con la selección de mecanismos. La primera técnica que decidí utilizar es la técnica de transferencia de estilo artístico. Sí, básicamente se utiliza una red neuronal por el fondo. Uno coge una imagen de referencia de un autor, coge una imagen de entrada y luego pues uno las procesa y lo que le da como resultado es una imagen reinterpretada bajo el estilo artístico de la imagen de referencia. En este caso me guié por el estilo artístico del pintor Vasily Kandinsky y ahora vamos con la siguiente técnica. Ahora la siguiente técnica es un blur gaussiano, que es una técnica de transformación no lineal. Palabras más, palabras menos, se utilizan dos parámetros relevantes. El primero es el tamaño del kernel, que bueno, hace parte de una fórmula matemática un poco rimbombante. Y segundo, una diferencia, o bueno, un sigma X, que también pues determina cómo sería la imagen final. Para no complejizar la investigación, simplemente como que contemplé el parámetro del kernel. Y luego pues está la pixelación, que de todas vendría a ser como la más fácil de entender. Simplemente cojo la imagen, la realizo algún tipo de compresión y pues eso me hace que la imagen quede dividida por unos bloques que tienen cierto tamaño. Entonces, para realizar qué tan efectivas son cada una de las métricas, perdón, de los mecanismos antes de realizar el proceso de fine tuning, cogí 4.000 imágenes de un subconjunto de datos de unos rostros de unas personas, les apliqué los filtros, pero antes de realizar como ese tipo de proceso, lo que hice fue realizar una búsqueda por hiperparámetros de las familias del blur gaussiano y de la pixelación, porque estas pues dependen de unos parámetros, por lo que uno podría hacer como un proceso más, por así decirlo, meticuloso y ver como cuáles son los parámetros que maximizan ambas métricas. Entonces, siguiente, siguiente. Sí, entonces básicamente eso lo hice. Acá una parte importante es que como yo tengo las dos métricas, pues uno tiene que encontrar un balance, ¿no? Entonces digamos que por cada configuración que yo evalué, simplemente ponderé tanto por igual cuál es la ganancia en privacidad que confiere y lo mismo pero para la utilidad biométrica. Esto significa que a nivel matemático cogí la ganancia en privacidad, la sumé con la utilidad biométrica y lo dividí entre dos para que pues se representara ese balance matemáticamente. Entonces, bueno, acá tengo los resultados para la técnica del blur gaussiano. Acá tengo los resultados para la técnica de la pixelación. Un disclaimer importante es que para la técnica de la transferencia de estilo artístico realmente solo realicé una configuración porque a nivel computacional sí es bastante exigente. Entonces, después de haber realizado todo eso, acá cumplí las técnicas y a priori vemos que la técnica de transferencia de estilo artístico no rinde también a comparación de las técnicas de blur gaussiano y pixelación. Ahora sí viene la parte del fine tuning. Realicé fine tuning de estos tres modelos. Bueno, algunos son de código abierto. Bueno, realmente todos son de código abierto. Y hay algunos que
tienen unas particularidades interesantes. Vamos con el primero. El primero es Silent Face Anti-Spoofing, que básicamente lo que hace es coger una imagen, lo pasa por una red convolucional, pero la innovación es que lo pasa también por un analizador del espectro de Fourier, porque el espectro de Fourier puede captar, eh, digamos que particularidades acerca de la textura, de la iluminación y demás cosas que, digamos que para el caso de imágenes falsificadas, pues tendrían unos valores que discrepan a los de las imágenes verdaderas. Bueno, acá tenemos otra arquitectura, básicamente lo que se hace es calcula unos valores en unos espacios de color distintos, se genera un histograma, se suman, se pasa por un modelo clasificador y pues al final se da el resultado de si es una imagen falsificada o una imagen verdadera. Ahora, la metodología que hice fue porque cogí 15.000 imágenes de un conjunto de datos, la mitad las etiqueté como verdaderas, las otras como falsas, y por cada técnica generé un nuevo conjunto de datos. Entonces, eso me dieron 3 conjuntos de datos como tal, y como estaba contemplando 3 modelos y realicé el fine tuning con esos 3 modelos, significa que tuve 9 modelos sobre los cuales tenía que realizar una comparación. El esquema de evaluación que hice fue el siguiente: cogí la entrada biométrica, que en este caso es un nombre fancy para las imágenes, le apliqué un filtro Y, ahí se realizaba la detección de rostro en el dominio con privacidad, y luego lo que hacía era pasar esa imagen por un modelo X que estaba enriquecido con una técnica Y, sacaba la predicción, y luego tenía el modelo X que estaba enriquecido con Y. No, perdón, el modelo X normalito y luego tenía otra predicción. Eso significa que en últimas tuve 18 sets de resultados. Siguiente. Las métricas relevantes que tuve que sacar para cada uno de estos ensamblajes fue Upser, Empiecer y Hacer. Los 2 primeros hacen referencia a qué tan bueno es un modelo clasificando, perdón, a qué tan propenso es un modelo a clasificar falsificaciones como genuinas, y la segunda hace referencia a qué tan propenso es un error a clasificar imágenes auténticas como falsas, y pues la última es un promedio ponderado entre las dos. Entonces, la métrica que mejor capta como cuál fue el resultado de la investigación fue el promedio ponderado, por lo que si revisamos al menos para la primera arquitectura, como que pues realmente incluso si uno realizaba el enriquecimiento con las imágenes con privacidad, no se observaba ningún mejoramiento. Siguiente. Lo mismo para la segunda, a pesar de que pues sí hubo como una mejora marginal. Y siguiente. Y para la tercera fue relativamente lo mismo. Esto pues lo que me permitió concluir en el análisis de la discusión es que, bueno, como que la degradación en el performance, pues sí es relativamente considerable, porque digamos que en términos absolutos, una métrica de hacer de 50% significa que el modelo como tal no es muy confiable. Incluso si uno realiza el enriquecimiento de esos modelos con las imágenes, pues tampoco hay una mejora en el rendimiento. Y digamos que esto lo que conduce a pensar es que debería haber como otros frentes de exploración con técnicas que ya operan sobre el nivel de inferencia o el nivel de representación, a pesar de que pues este fue como un primer intento para ver si uno podía sacar la tarea un poco más fácil. Y eso sería todo.